En este video te estaré mostrando cuánto es lo que gasta una persona sola viviendo aquí en la ciudad de Medellín en un mes. Y es que te estaré especificando absolutamente todos los gastos que tiene una persona aquí, partiendo desde el costo de los arriendos, los servicios, la salud, el transporte, la alimentación y todos esos gastos ocultos que de una u otra forma aparecen. Si estás pensando en viajar o en venir a vivir aquí en la ciudad de Medellín, este video es para ti. Para saber cuánto se gasta, primero tenemos que saber cuánto se gana. Y el salario mínimo aquí es de 1.423.500 pesos, que te estaré dejando aquí precisamente la conversión en dólares. Ese 1.423.500 pesos lo tenemos que sumar 200.000 pesos como auxilio de transporte obligatorio para un total de un salario de 1.623.500 pesos. Y un dato súper importante que tú tienes que saber sí o sí es que Colombia es un país que está dividido por estratos sociales. Va desde el estrato 1 hasta el estrato 6 o hasta el estrato 7. Obviamente el estrato 1 son las personas que tienen una menor capacidad adquisitiva y el estrato 6 o 7 son las personas que tienen una mayor capacidad adquisitiva. En este video vamos a descubrir cuánto gasta una persona promedio, una persona que está entre los estratos 2, 3 y 4. El primer gasto que tenemos que tener en cuenta en sí es el que tengo allá detrás, y es cuánto cuesta arrendar aquí una habitación amoblada, un apartamento, etc. Y bueno, si tú eres una persona sola que vienes nueva aquí a Medellín, lo que yo personalmente te recomiendo es que te alquiles una habitación amoblada. ¿Por qué? Porque te va a salir muchísimo más económico que un apartaestudio o un apartamento. Sin embargo, te voy a estar dando los precios de todo, de apartaestudio, de habitación amoblada y de apartamento, pues obviamente para las personas que tienen una mayor capacidad adquisitiva. Si tú quieres alquilar una habitación amoblada aquí en Medellín, en un buen sector, estrato 3 o estrato 4, un aproximado es de 600.000 pesos. Puedes conseguir más económicos o puedes conseguir más caro, todo depende, pero te estoy dando un aproximado de una habitación muy buena, con una cama doble, en un buen apartamento, en un buen sector de Medellín. Ahora, si tú tienes una mayor capacidad adquisitiva y tú quieres vivir solo, porque en una habitación amoblada obviamente te va a tocar compartir apartamento con otras personas, puedes conseguir apartaestudios aproximadamente de 1 millón en adelante. Puedes conseguir más económico, sí, pero depende mucho el barrio o el sector en el que te encuentres. Pero una media, un apartaestudio en un buen sector, en un sector bueno de aquí de la ciudad de Medellín, te vale aproximadamente 1 millón de pesos mensuales. O si tú tienes mucha más capacidad adquisitiva y quieres conseguir algo mucho más grande, un apartamento de 2 habitaciones o 3 habitaciones, están rondando aproximadamente entre 1.500.000 y 2 millones de pesos en un sector estrato 3 o estrato 4. Ahora, no puedo hablarles de costos de arriendo sin hablarles también de los servicios, y es que los servicios también tienen que incluirlos en eso. Ahora, en este apartado, en este video te estoy mostrando cuánto puede gastar una persona sola teniendo en cuenta lo más básico o lo más económico. ¿Qué te recomiendo yo? Una habitación amoblada, porque ahí te vas a ahorrar los servicios. Y es que si tú alquilas una habitación amoblada aquí en Medellín, tú no vas a tener que pagar servicios, porque los servicios los va a tener que pagar la persona que te alquila la habitación o el dueño del apartamento. Entonces, en ese lado tú te vas a poder ahorrar muchísimo plata en servicios. Ahora, si tú alquilas un apartaestudio o un apartamento mucho más grande aquí en la ciudad de Medellín, vas a tener que pagar servicios. Y los servicios son un aproximado de 200 a 300.000 pesos. Sin embargo, como yo estoy haciendo para una persona sola, con lo más básico, en este caso no vamos a pagar servicios porque vamos a estar en una habitación amoblada. Así que pasamos a lo tercero que hay que tener en cuenta, y lo tercero vendría siendo el transporte. Y es que el transporte aquí en Medellín es muy bueno, ya que el metro de Medellín es reconocido como uno de los 8 mejores transportes públicos del mundo. Ahora, el transporte aquí en Medellín no es tan costoso como parece, ya que un pasaje de metro te puede estar costando aproximadamente 3.200 pesos. Entonces, mientras tú vas al trabajo y regresas, son aproximadamente 6.500 pesos, y supongamos que tú quieras salir a otras partes, porque obviamente uno no vive para trabajar solamente, uno también quiere salir a otras partes. Entonces, promediarlo por día como un total de 10.000 pesos diarios en transporte, ya sea yendo a trabajar, viniendo de trabajar, yendo a alguna parte, a un restaurante. Vamos a promediarlo como un total de 10.000 pesos diarios en transportes, para un total mensualmente de 300.000 pesos mensuales, que es lo que se gasta más o menos una persona sola en la ciudad de Medellín. Porque obviamente también depende de lo que tú te muevas. Puedes gastarte mucho más o puedes gastarte mucho menos. Porque si tú solamente vas al trabajo y vienes, te puedes estar gastando 6.500, entre 6.500 y 8.000 pesos. Pero
obviamente como uno no solamente trabaja, sino que también vive, también tenemos que meterle un poquito más. Pero aproximadamente eso. Ahora, para las personas que son cachetudas, que no les gusta estar en metro, que no les gusta ir en metro, en transporte público, también pueden tener opciones como InDriver o Didi o Uber. Y es que normalmente, para que te hagas una idea, un Uber aquí te puede estar cobrando aproximadamente por un viaje de 10 minutos, te puede estar cobrando 7,000, 8,000 pesos. Algo que tienes que tener en cuenta es que aquí las distancias son largas y de pronto los carros van a ser un poco costosos. Sin embargo, no me parece que sean tan exageradamente costosos y sí se puede movilizar en Uber. El cuarto gasto o el cuarto factor que tenemos que tener en cuenta nosotros para saber cuánto nos gastamos mensualmente aquí es la más importante y es obviamente la comida. O sea, no podemos vivir sin comer. Y sinceramente eso es lo que a mí más me gusta. Yo sé que se nota un poquito, pero bueno. ¿Cuánto nos gastamos nosotros en comida? Bueno, para eso te voy a estar mostrando aquí en pantalla un video que yo hice de cuánto se gasta mercando en Colombia, en la ciudad de Medellín. Y en ese video te vas a dar cuenta exactamente cuánto fue lo que yo me gasté en sí mercando aquí en Colombia. Pero para que tengas una idea, una persona sola se puede estar gastando aproximadamente 200,000 pesos quincenales. Obviamente les estaré dejando aquí los precios en pantalla, los precios en dólares para que tengan una idea. Pero eso es lo que gasta más o menos una persona comiendo bien. O sea, comprando proteína, comprando carne, comprando pechuga, comprando también sus dulcecitos, sus mercaticos, todo. O sea, comprando un mercado bueno, un mercado completo, te vas a gastar un promedio de 400,000 pesos mensuales. Que me parece súper bien porque si tú comes en la calle te vas a gastar mucho más. Si has llegado hasta esta parte de este video, solamente quiero robarte un minutico de tu tiempo para pedirte encarecidamente que por favor te suscribas a este canal. Recuerda que suscribirse es totalmente gratis y ojo, me los tengo pillados a ustedes, los tengo en la mira. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que el 90% de personas que ven mis videos no se están suscribiendo al canal. Solamente se han suscrito el 10% de las personas que están viendo el video. Entonces, por favor, te pido encarecidamente que te puedas suscribir a este canal. Recuerda que es totalmente gratis, YouTube no te va a cobrar absolutamente nada y lo único que va a hacer YouTube es recomendarte mi contenido cada vez que yo suba un nuevo video. Entonces, yo estoy dando el 100% de mí para traerles a ustedes el mejor contenido, los mejores videos, así que por favor también les pido a ustedes que den el 100% de ustedes y den clic en el botón de suscribirse, que es totalmente gratis y mientras me pongo las gafas ya tú te vas a suscribir, ¿cierto? ¿Te suscribiste? Bueno, sigamos. El quinto gasto del que vamos a hablar es un gasto demasiado importante y es el gasto del internet. Ahora, quiero aclarar algo porque es que el internet en sí, eso conlleva todo. Televisión, internet de la casa e internet o datos del celular. Pero normalmente una persona sola que tenga su televisor ya no necesita internet en el televisor o no necesita pagar en sí una suscripción para los canales en televisión. ¿Por qué? Porque para eso existe el internet, porque si vas a verte un partido, tú lo puedes ver a través de internet totalmente gratis, porque si quieres ver noticias, por ejemplo, aquí lo que se ve es Caracol y RCN en las noticias, te lo puedes ver directamente en internet totalmente gratis. Entonces no lo veo como un gasto necesario. Lo que sí veo como un gasto necesario son los datos del celular. Entonces ese gasto de internet en el hogar y ese gasto de los canales que aparecen en tu televisor, ese gasto yo creo que lo puedes omitir si no lo quieres meter. Pero si lo quieres meter, aproximadamente un combo total entre internet, televisión y datos en tu celular está aproximadamente en 150,000 pesos colombianos. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque ahí vas a ahorrar muchísimo dinero. En sí lo que tienes que pagar sí o sí son los datos del celular. Y esos datos, un plan para datos de celular aquí en Colombia lo puedes conseguir a partir de los 35,000 pesos. Va a ser un plan sencillo, pero vas a tener minutos ilimitados, vas a tener llamadas ilimitadas y vas a tener una buena cantidad de datos. Ahora, si tú quieres unos datos ilimitados, puedes conseguir planes de 50 o 60,000 pesos. Pero vamos a dejarlo en una media de 40,000 pesos, un plan para celular. Y es un plan bastante completo, ya que vas a tener datos, mensajes de texto, llamadas ilimitadas. Otro de los gastos que yo creo que es demasiado importante, y este vendría siendo el número 6, es el Netflix. Netflix hoy en día, más que un lujo, es una necesidad, porque ahí es donde nosotros nos distraemos, ahí es donde nosotros vemos películas, vemos series, etc. Entonces, este es un gasto que yo considero que no puede estar por fuera.
Ahora, no es un gasto muy grande porque es que aquí en Colombia no te venden el Netflix completo, sino que te venden las pantallas de Netflix. Y una pantalla de Netflix te puede estar costando entre 12.000 y 15.000 pesos. Vamos a dejarlo en un promedio de 12.000 pesos, que es lo que vale una pantalla de Netflix aquí en Colombia. Sinceramente es algo muy económico, pero bueno, que va haciendo espacio en nuestro bolsillo, así que toca sí o sí meterlo. Habiéndote dicho ya anteriormente eso, yo me vuelvo sinceramente a sentar nuevamente porque el tema que te voy a mencionar ahora es un tema que sinceramente a mí me da dolor de cabeza explicarlo. ¿Por qué? Porque es un tema complejo. Yo creo que el tema de la salud es el tema más complejo de explicar en los videos, ya sea aquí, sea en China, sea en Shanghái, sea en Estados Unidos, sea donde sea. La salud siempre va a ser un tema complejo de explicar. Y es que, bueno, se lo puede resumir así. En Colombia hay salud gratis y salud paga. Para que tengas eso presente. Hay dos tipos de salud. Puedes utilizar el servicio gratis de salud y es bueno. Y puedes utilizar el servicio pago de salud y también es bueno. En Colombia en sí el sistema de salud en general es un sistema de salud, en comparación con los de Latinoamérica, es un sistema de salud decente. No voy a decir que es el mejor, pero tampoco es el peor. Es un sistema de salud intermedio, así que la salud aquí es buena, pero es un poco costosa, siempre y cuando tú lo pagues. Ahora, ¿cómo se paga la salud aquí? Si tú estás en una empresa trabajando, automáticamente al momento antes de tú recibir el sueldo mensualmente, te van a descontar la salud. Te van a descontar pensión y salud. Esas dos cosas. Y lo que te descuentan más o menos quincenalmente de esa pensión y salud son un aproximado 30.000 pesos que te van descontando de salud. Ahora, si tú eres independiente y no trabajas con ninguna empresa, tienes que cotizar salud por aparte tú, que ya te tocaría pagar el total a ti porque yo soy abogado y te explico más o menos esto. Bueno, casi abogado, no me gradué todavía, pero ya estoy a punto. Y te explico más o menos esto, que los trabajadores pagan un porcentaje y los empleadores, que son los que generan el trabajo, pagan otro porcentaje. Entonces se dividen eso entre los dos y ese es el porcentaje de salud que tú vas a pagar, que vas a cotizar salud y pensión. ¿Para qué? Para que en un tiempo más adelante, tú cuando ya estés viejito, que tengas 62, 63 años, ya puedas pensionarte. Entonces, en resumidas cuentas, la salud aquí puede ser gratis, la puedes utilizar gratis y la verdad es muy buena porque tú vas y sacas una cita, la cita no te lo van a dar para el siguiente día, eso sí, pero te van a atender. Entonces la salud es buena. O si la quieres pagar, también puedes pagarla, vas a tener un poco más de beneficios que la persona que no paga la salud, pero igual yo creo, para mí eso es lo mismo, porque igual si tú te accidentas o estás enfermo y vas por urgencia o lo que sea, se van a demorar para atender. Entonces, ya sea que tú la pagues porque quieras pagarla, porque tengas pues los billullos, como digo yo, porque tengas la plata, lo puedes hacer. O si no quieres pagarla, también puedes estar con salud gratis, que te financia el Estado en sí y no pasa absolutamente nada. Así que en este video vamos a meter salud gratis para no generar un gasto adicional. Y no te equivoques, porque es que hay muchísimas personas en Colombia que tienen salud gratis. No es que la mayoría paguen salud, no. La mayoría de personas tienen salud gratis. El siguiente tema que también es importante es el tema del aseo personal. El aseo personal nosotros vamos a incluir todo lo que son champú, jabón, cepillo de dientes, colgates, etcétera. Pero antes de eso quiero mostrarte el lugar donde estoy grabando. Es un lugar muy verde, muy chévere, miren. Miren a mis espaldas, todo es árboles. Atrás árboles y para allá también árboles. Y es que precisamente estamos cerca de una de las partes más famosas, más reconocidas de Medellín, y es el Pueblito País o el Cerro Nutibara. Y precisamente estamos aquí cerca, pero no subimos porque, bueno, para subir allá uno tiene que parquear el carro y tiene que subir muchísimos kilómetros. Entonces, sinceramente no me da el tiempo para hacerlo. Sin embargo, miren que el lugar en el que estamos es un lugar bastante chévere, bastante verde. Y bueno, como les venía diciendo, el gasto de aseo personal lo voy a dejar aproximadamente en 100.000 pesos mensuales. Con esos 100.000 pesos ustedes van a comprar todo lo que es colonia, champú, desodorantes, crema para peinar, gel o lo que usen. Pero en sí es un gasto fijo que aproximadamente se gastan esos 100.000 pesos mensuales. Y hemos llegado a la última parte de este video, al último gasto importante que tenemos que tener en cuenta, y es el gasto del entretenimiento. ¿Por qué? Porque todo no puede ser trabajo, todo no puede ser mala vida, no. Uno tiene que darse buena vida, tiene que salir, tiene que disfrutar una ciudad como Medellín, es para disfrutarla. Sinceramente,
Si tú vives aquí en Medellín es para que disfrutes esta ciudad. Pero eso que te acabo de decir también tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque Medellín es una ciudad extremadamente costosa. Aquí encuentras de todo, sí. Encuentras sitios donde vas a encontrar comida más económica y sitios donde vas a encontrar comida mucho más cara. Pero en sí, en general, entretenimiento aquí es mucho más costoso. Y es que si tú te vas para un cine, te gastas mínimo 80, 100 mil pesos. Y es que si tú vas a un restaurante con tu pareja, te gastas mínimo 100 mil pesos. O sea, cada salida es bastante costosa acá. Entonces es algo que tienes que tener muy pero muy en cuenta porque salir aquí en Medellín es bastante costoso. Y esto creo que es uno de los gastos más costosos que tú vas a tener aquí en la ciudad de Medellín. Porque siempre vas a querer salir, siempre vas a querer ir a fiestas, ir a rumbear, tomarte alguito, o vas a salir a comer, o vas a querer salir a pueblear a los pueblos de aquí de Antioquia, porque los pueblos de aquí de Antioquia son extremadamente hermosos. Entonces, un equivalente o un aproximado para un gasto de entretenimiento o de ocio aquí en la ciudad de Medellín, sin exagerar, te puedes gastar como mínimo, y eso, no disfrutando mucho, la ciudad te puedes estar gastando 400 mil pesos mensuales. Y es que en esos 400 mil pesos está la ida a comer, la ida a cine, si tienes novia o novio vas a gastar también, y también está lo que vendría siendo pues una salida a tomarte una cerveza, a verte un partido de Colombia o lo que sea. Entonces es lo que te vas a gastar como mínimo, creo yo, mensualmente, 400 mil pesos. Es lo mínimo que te puedes gastar aquí en una salida. Ahora, si tú eres extremadamente ahorrador, te puedes gastar mucho menos. Pero si tú eres una persona normal que le gusta salir, que le gusta tener una buena vida porque para eso uno trabaja, bueno, más o menos 400 mil pesos. Ahora, si tú eres una persona adinerada, que tienes mucho dinero, que tienes mucha plata, o que estás bien económicamente, el entretenimiento normalmente aquí en Medellín, un mes de entretenimiento aquí en Medellín de ocio te puede estar saliendo aproximadamente entre 800 y 1 millón de pesos. Entonces, bueno, cada quien sabrá cuánto puede gastar y cuánto no puede gastar. Después de que les comenté absolutamente todos esos precios, vamos a llegar a la hora de la verdad. Vamos a llegar al momento más perturbador de este video. Y yo sé que sí, porque es que sinceramente cuando nos toca en el bolsillo eso duele. Así que el total de lo que nosotros nos vamos a gastar mensualmente viviendo aquí en la ciudad de Medellín, una persona sola es de, y debe redoblarse por favor, porque el total es de 1.852.000 pesos. Y es que como nos podemos dar cuenta, nosotros hicimos todo por debajera, o sea, todo por debajo, con los precios más económicos, omitiendo salud, omitiendo servicios, y aún así no nos alcanza para pagar eso. Se nos pasa casi 200 mil pesos más, un poquito más de 200 mil pesos, porque recuerden que el salario mínimo aquí en Colombia es de 1.623.500 pesos, metiendo obviamente el auxilio de transporte. Entonces, esto es una reflexión que quiero hacer, y es que el salario mínimo aquí en Colombia y aquí en la ciudad de Medellín exactamente no alcanza. De pronto, si te vas a vivir para una ciudad más pequeña o para una ciudad que no sea tan costosa como Medellín, porque Medellín es una de las ciudades más costosas de Colombia, creo que es la primera o la segunda, de pronto te haga rendir más la plata. El problema de esas ciudades pequeñas aquí en Colombia es que las ciudades pequeñas no tienen la misma cantidad de oportunidades que tienes en Medellín. Es decir, si tú consigues un trabajo en una ciudad pequeña aquí en Colombia, vas a estar ganado, que lo más probable es que el salario mínimo te alcance y de pronto hasta te sobre. Si estás tú solo, claro está. Porque si tienes hijos, si tienes esposa, si tienes familia, va a ser un poco más complicado. Y es que te voy a dar un ejemplo más o menos para que tengas claras las cosas, para que tú veas la comparación. Yo soy de una ciudad que se llama Montería, Córdoba, que es en el norte de Colombia, que es en la costa colombiana. Para que tengas más claro dónde están las playas, cerca de Cartagena, cerca de Barranquilla. Entonces, bueno, Montería es una ciudad más pequeña y obviamente tiene un costo de vida mucho, pero mucho más económico, mucho más barato que la ciudad de Medellín. En Montería fácilmente con el salario mínimo puedes vivir, ya que allá vas a poder conseguir apartamentos de 2 habitaciones y un baño, escucha bien, por un precio de 700.000 pesos. Y te lo digo con autoridad porque mi papá tiene apartamentos en Montería y él las arrienda. Y él los arrienda esos apartamentos, por 700.000 pesos, 2 habitaciones y un baño. Entonces, para que tú te des cuenta más o menos que con lo que pagas un apartamento grande allá, con eso pagas una habitación aquí amoblada. Entonces, quiero que tengas esto en cuenta, porque si tú quieres vivir en una ciudad como Medellín, también vas a tener que gastar mucho más
de lo que se gasta en una ciudad promedio de Colombia. No te lo puedes perder, por eso debes suscribirte inmediatamente a este canal. Recuerda que es totalmente gratis y yo estoy dando el 100% de mí para que también tú des el 100% de ti y puedas suscribirte a este canal, puedas hacer un comentario en sí de lo que te pareció este video.